Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Qué bendición para mí poder compartir la palabra con ustedes en esta mañana y me gustaría que estuviéramos conversando y reflexionando un poco acerca de las experiencias difíciles que hemos tenido que enfrentar como personas, como familia, como iglesia, durante todo el año 2020 y en parte de tiempo que llevamos también de este 2021. No cabe duda de que de todos los desafíos que enfrenta el ser humano, el más difícil es el sufrimiento. No nos gusta sufrir, no nos gusta el dolor, no nos gustan las malas noticias, no nos gustan las pérdidas. Y quizás muchos de nosotros podamos preguntarnos cómo es posible que un Dios que es amor, que un Dios que es amoroso, permita el sufrimiento en sus hijos. ¿No podría Dios simplemente hacer desaparecer el dolor y listo? Yo creo que la respuesta es sí, porque Dios es todopoderoso y es soberano. Pero cuando nosotros miramos a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la historia de los héroes de la fe, de los profetas, del pueblo de Israel, de los apóstoles, del mismo Cristo, podemos ver que el sufrimiento, que el dolor, la tribulación, la pérdida y la dificultad forma parte de la vida del creyente, forma parte de nuestro crecimiento y forma parte de los propósitos de Dios. Y el propósito de Dios para el sufrimiento es su gloria. Y eso es lo que quiero que estemos reflexionando y mirando el día de hoy a la luz de la Biblia, porque Cristo lo explicó muy bien. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 16, del versículo 21 al versículo 24. Este pasaje se titula Jesús anuncia su muerte. No fue la primera vez que lo hizo. Jesús, fue como 4 veces más o menos que Jesús habló sobre su muerte y sobre lo que él iba a tener que enfrentar para cumplir los propósitos de su Padre. Dice el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí Jesús entonces le empieza a contar a sus discípulos acerca de los tiempos que se venían para él. En el versículo 21, él les dice que tiene que ir a Jerusalén y que allá va a padecer, y que va a padecer mucho, no poquito, va a padecer mucho. Y si miramos, cuando nosotros leemos la Biblia, el Espíritu Santo, a los que somos hijos de Dios, nos va revelando siempre las cosas que van a suceder, tanto del Génesis hasta el Apocalipsis. Nos va hablando de señales de los últimos tiempos, de cosas que van a sufrir los creyentes, de lo que se avecina, de las señales a las que tenemos que estar atentos. Y esto lo hace Jesús y lo hace el Espíritu Santo a través de su palabra para que nosotros no sintamos temor, para que no sintamos angustia, sino para que estemos advertidos de que estas cosas, como lo dice Jesús en el versículo 21, son necesarias. Jesús le habla a sus discípulos y les dice: tengo que ir a Jerusalén, allá voy a padecer. Les dice qué va a suceder y quién lo va a poner a sufrir. Incluso les dice: voy a morir y ser muerto, pero voy a resucitar también al tercer día. O sea, va a haber unos tiempos difíciles, yo tengo que hacer esto, lo tengo que enfrentar, no sientan temor, no se angustien, no se asusten.
Esto forma parte de los propósitos de mi Padre y cuando yo cumpla sus propósitos, el paso 1, ir a Jerusalén, el paso 2, tengo que padecer mucho, y el paso 3, morir, y el paso 4, resucitar. Cuando yo cumpla estos pasos, y uno después de otro, no en un orden diferente, entonces la gloria de Dios se va a manifestar. Lo que Jesús estaba tratando de decirles, mire, a pesar de que yo voy a vivir esto que parece feo, Dios va a estar conmigo todo el tiempo. Jesús sabía a dónde iba, con quién iba, y lo que iba a vivir formaba parte de un plan supremo que había diseñado su Padre Celestial, que lo había diseñado Dios. O sea, aún en medio de esto que yo voy a enfrentar, que parece tan feo, no se angustien porque esto forma parte del plan de Dios. Y mire que el paso 4 es la resurrección, o sea, no todo va a ser malo. Esto tiene un propósito positivo. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo soberano, porque Dios sigue sentado en su trono, Él sigue reinando y Dios no ha soltado su creación, ni mucho menos lo creado. Todo está bajo la voluntad permisiva de Dios. La pandemia, las injusticias, el dolor, el sufrimiento, nuestras malas decisiones, todo está, si tú eres hijo de Dios, bajo su voluntad permisiva. Dios no impidió que José fuera vendido por sus hermanos. Tampoco Dios impidió que José fuera a la cárcel injustamente. No lo impidió, pero sí estuvo con José todo el tiempo y aprovechó ese tiempo de José en la cárcel y en Egipto para prepararlo, para preparar su corazón, para preparar su carácter, para que José se convirtiera en el hombre que Dios quería que José fuera. Dios tampoco impidió que Daniel entrara a la fosa de los leones. Y cuando uno lee en Daniel, la Biblia dice, Daniel era amado por Dios. Pero no impidió que él entrara a la fosa de los leones. Pero sí se glorificó y estuvo con Daniel dentro de la fosa, teniendo la soberanía y el control absoluto de un animal que es salvaje y que su instinto es atacar. Los mantuvo tranquilos y Daniel salió ileso. Permitió en la vida de Daniel, igual con Cristo. Dios permitió este sufrimiento en Jesús, incluso hasta llegar a la cruz. Pero esa cruz fue necesaria para que nosotros tuviéramos vida eterna, para poder restaurar esa comunicación del Padre con la humanidad otra vez, con el hombre, y a través de Jesús poder llegar otra vez a Dios, al Padre Celestial. Lo que quiero decirte entonces es que Dios permite el dolor en nuestra vida, permite la enfermedad, permite que tomemos malas decisiones, permite que se nos pierden las llaves, permite que tengamos familiares conflictivos o difíciles o injusticias laborales en tus trabajos. Eso forma parte de la voluntad permisiva de Dios y también de vivir en un mundo caído, ¿sí? Pero estas cosas y estas experiencias que tú vives y que yo vivo forman parte de su plan para que tú y yo conozcamos a Dios como Él quiere ser conocido, ¿sí? Dios necesita que aprendamos a fortalecer nuestras debilidades y que aprendamos también a vivir humildes en nuestras fortalezas, que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a ser más dependientes de Él y menos independientes, porque a veces solo queremos la bendición, solo queremos que Dios nos acompañe, que Dios nos ayude, que Dios nos dé, que Dios haga por mí. Pero cuando yo tengo que soltar el control de mi vida y entregárselo a Dios para que Él haga de mí la persona que Él quiere que yo sea, ya no nos gusta. No nos gusta, porque decimos, sí, Dios es soberano, pero a la larga yo sigo tomando decisiones, yo sigo haciendo. O sea, como que Dios se tiene que acomodar a mi manera de vivir y no al revés. Él nos da estas decisiones, estas situaciones, las permite en nosotros, porque
al estar el Espíritu Santo de Él en tu vida, la Biblia dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo escudriña los corazones. Y escudriñar significa buscar minuciosamente. Buscar pero cosita por cosita, detalle por detalle. Y Él escudriña tu corazón y Él sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. No solo la necesidad del pan, de la casa, del estudio, no. Él sabe que a veces nosotros necesitamos quitar un poquito de orgullo, que a veces necesitamos más amor, que a veces necesitamos paz, que a veces necesitamos gozo en medio de una situación difícil, que a veces necesitamos ser más piadosos, que necesitamos perdonar. Todo eso, el Espíritu Santo lo escudriña y por eso Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice el Salmo, busque ahí en su Biblia, sin perder Mateo, Salmo 119, versículo 71, dice, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Y ahí mismo el 119, el 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. En otra versión dice el 71, bueno para mí es ser afligido. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos dicho eso? Ay, qué bueno, Señor. Qué bueno esta pérdida, qué bueno esta injusticia, qué bueno este desprecio que recibo, qué bueno en esta aflicción en que me encuentro, porque aprendo tus estatutos, porque conozco que tú eres un Dios justo, porque tú conozco que eres un Dios fiel. Yo creo que muy poquitos de nosotros hemos dicho esto. ¿Y cuál es la diferencia entre el salmista y nosotros? La diferencia es que el salmista está hablando del Dios que conoce. Y nosotros hablamos de nosotros mismos. A nosotros no nos gusta sufrir, no nos gusta la aflicción, no nos gusta que nos desprecien, no nos gusta el rechazo, no nos gusta. Y por eso no decimos que es bueno. Pero el salmista nos enseña que aún en esas situaciones Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo justo, misericordioso y fiel, aún en esas situaciones difíciles. Algunas personas creen que por el hecho de ser cristianas nunca más van a sufrir. El hecho de que yo sea cristiana, entonces nunca me voy a enfermar, nunca me van a robar en la calle, nunca me van a dañar el carro a otra persona, nunca me van a despreciar, nunca me van a rechazar, todo va a ser perfecto. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque vivimos, como les dije hace un momento, en un mundo caído y en un cuerpo caído a causa del pecado. Y lo leemos desde Génesis 3. En Génesis 3, después de la entrada del pecado al mundo, Dios le dice a Adán, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y a la mujer le dijo, multiplicaré los dolores, ni siquiera un poquito, multiplicaré los dolores en tus preñeces, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea que no somos ajenos a esto, no somos ajenos al dolor. Y cuando vemos la historia a lo largo de la Biblia, hasta la cruz es como esa bisagra, es como ese nuevo lente. A través de la cruz es que nosotros podemos entender el sufrimiento, el dolor, la tribulación, las dificultades de una nueva manera. Es la cruz la que nos da una nueva comprensión. Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta el Antiguo Testamento, eso no es sino guerra, muerte, dolor, un Dios muy bravo. A mí no me gusta leer el Antiguo Testamento. Pero cuando tú lo miras con los lentes de la cruz a través de Jesucristo, vas a poder ver la benevolencia de Dios, la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque
Dios no dijo, bueno, entró el pecado al mundo y ahora sí, sálvese quien pueda. Haga ustedes como quieran, yo me desentiendo. En ningún momento dijo así. Él sigue sentado en su trono. Dios sigue gobernando. Él no ha soltado al mundo, ni mucho menos al hombre, que es su creación más amada. No lo ha soltado. Sigue pendiente, sigue bendiciéndolo, sigue llamando a la puerta de su corazón, porque lo que Dios quiere tener es comunión. Comunión con nosotros. Ahora, esto en ninguna manera, de ninguna manera significa que entonces lo malo es bueno y que lo injusto también es bueno y que el dolor es chéverísimo y que la pérdida también. No, lo malo es malo. El sufrimiento duele y duele muchísimo. Lloramos de sufrimiento a veces. Las malas noticias son terribles. El pecado sigue siendo perverso, sigue siendo malo. Lo que quiero decirte es que aún en esas situaciones de dolor, en esas situaciones difíciles, en esas pérdidas, en esos malos diagnósticos de enfermedades que recibimos, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo misericordioso y Dios sigue siendo fiel. Volvamos a Mateo. Jesús entonces le dice que tiene que ir a Jerusalén y cumplir los pasos, paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, para los propósitos de su Padre. Y aquí hay algo importante, él dice ahí mismo en el 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. Jesús dice ahí muy clarito, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, y morir, y resucitar. Todo eso era necesario. En ningún momento Jesús dijo, no, pues, mire lo que me toca ir a Jerusalén, me toca padecer allá, me toca sufrir, y encima me toca morir por ustedes. Yo ni siquiera he pecado, pero me toca. Qué injusticia, ¿no? Yo ni siquiera he pecado, pero me va a tocar a mí morir por ustedes en su lugar. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, es necesario. Ni siquiera es, ustedes lo tienen que entender, yo lo tengo que entender, esto tiene que quedar muy claro y comprendido. No. Esta es la voluntad de mi Padre, yo tengo que obedecerla y me sujeto. Es necesario, porque no solo me voy a glorificar yo, sino que esto también va a ser para gloria de muchos. O sea, va a ser para un bien mayor. Y Jesús sabía que la voluntad de su Padre es buena, es agradable y es perfecta. Porque nosotros nos equivocamos, pero Dios no. Vamos al versículo 22. Pedro reaccionó como cualquiera de nosotros reacciona frente al sufrimiento. Dice el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a tratar de convencerlo de que eso no era necesario, hagámoslo de otra manera, como entre en razón. Diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esas son las mismas reacciones que nosotros tenemos cuando nosotros nos dan una mala noticia. Cuando hay un rumor en la empresa, vea, están despidiendo gente y yo vi su nombre en la lista. No, es que parece que usted va a tener una enfermedad y esa enfermedad es grave y uno se muere de eso. No, es que parece que vas a perder la casa. Es que parece que como que te vas a quedar sin empleo, no vas a tener con qué pagar. Cuando nosotros empezamos no solo a escuchar que vienen malas cosas hacia nosotros o estamos por enfrentar una situación dolorosa, la primera reacción de nosotros es huir, correr cuadras, irnos lejos, porque no nos gusta enfrentar el dolor, no nos gusta. Entonces, ay no, mi esposo no cambia. Mi esposo es un incrédulo, es un cocodrilo terrible, yo llevo orando por él muchísimos años, no, yo me divorcio. Yo me voy a divorciar y pues Dios me va a entender porque ya tanto tiempo, Dios me va a entender y ya pues yo vi que
Dios en su soberanía no lo quiso cambiar, entonces yo me divorcio y me quito ese problema encima. No, es que usted no conoce a mi esposa es una fiera. ¿Cómo me dice usted que la tengo que amar como Cristo amó a la iglesia? No, yo prefiero irme al trabajo, quedarme allá todo el día, no tengo que enfrentarla, allá me escondo, allá huyo, y así es más fácil para mí llevar este matrimonio. No, yo voy a renunciar a mi trabajo. Es muy injusto, yo soy el que llego temprano, soy el que mejor hago, soy el que cumplo con todo, pero todas las bonificaciones se las dan a los otros, a mí no me las dan. Y eso que él no es cristiano y le va mejor que a mí. Yo voy a renunciar. O la peor de todas, a veces somos tan descarados que decimos, no, como Dios es soberano, yo no voy a orar más por eso, y que sea lo que Dios quiera. Al fin y al cabo, Dios tiene la última palabra. De ahí esa actitud de nosotros tan orgullosa, tan soberbia. Pero Jesús está diciendo, es necesario. Cuando nosotros estamos viviendo estas dificultades, Dios no te pide que lo entiendas, que lo comprendas, porque nuestra mente finita, es muy difícil entender la mente de Dios que es infinita. Es difícil. Dios no te está pidiendo nada de comprensión, lo que Dios te está pidiendo es fe. Y Dios te dice, es necesario que vivas los que estás viviendo. No, muy posiblemente no lo entiendas en este momento. Muy seguramente no lo entiendas. Y lo más seguro es que tu carácter salga de primero. Cuando vienen esas situaciones, nuestro carácter sale a flor de piel, sale nuestro orgullo. Y por eso decimos, yo no oro más, que sea lo que Dios quiera. Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra falta de amor, nuestro carácter, es lo primero que sale a florecer en una situación difícil. Y Dios quiere, porque es necesario para ti y para mí, que vivamos algunas situaciones, que enfrentemos algunas situaciones para que el carácter de Cristo sea el que se forje en nosotros. Él no solo quiere que conozcamos su carácter, sino que también quiere instalar su carácter en tu vida para que tú vivas a Cristo, para que tú vivas a través de Cristo, para que sea el carácter de Cristo el que salga a florecer cuando estás en una situación difícil, cuando estás en el éxito, cuando estás en el fracaso, cuando estás llorando, cuando estás perdiendo, cuando estás ganando. Que sea el carácter de Cristo el que salga a florecer para que seas testimonio a otros, para que seas luz en medio de las tinieblas y para que tú vivas una vida conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros no queremos hacer eso, sufrimos más. Ahora, ¿qué es necesario para que eso suceda? ¿Qué es necesario? En el versículo 23 Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Eso significa que Satanás estaba poseído? ¿Pedro estaba poseído por Satanás? No. Lo que Cristo está diciendo es que para que esto tú entiendas que es necesario y que tienes que cumplir los pasos para cumplir la voluntad de Dios y que Cristo se pueda glorificar y vivir a través de ti, tienes que crucificar tu yo. Tu yo tiene que morir. ¿Por qué? Lo dice allí. Porque tu yo es piedra de tropiezo. Nuestro yo es piedra de tropiezo. Nuestro yo nos hace poner los ojos, dice aquí, en las cosas de los hombres. En lo que hacen los demás, en cómo le va de bien a los demás, en los triunfos que tienen los demás, en los éxitos de los demás. Es que yo aquí no soy nadie, es que yo no soy importante, es que a mí nadie me quiere, es que yo no surjo, es que yo no hago, es que nadie me nota, porque a veces ponemos nuestros ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y nuestro yo es piedra de tropiezo. Por eso, ese yo tiene que morir. ¿Y cómo? Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, paso 1,
niéguese a sí mismo. Paso 2, tome su cruz. Paso 3, sígame. Yo no puedo ser discípulo de Jesús sin negarme a mí mismo y sin tomar mi cruz. No. Y aquí quiero que se fije con mucha atención en el versículo 24, dice, niéguese a sí mismo y después viene una y, tome su cruz y después viene otra y dice, sígame. La y allí, por hoy, el Espíritu Santo no se equivocó ni en poner ni una letra ni una coma aquí. La y tiene una función gramatical importantísima y es que lo que viene después de la y necesita de lo que vino primero de la I. Yo tengo que tomar las llaves del carro y meterlas en el agujerito correspondiente y girar y el carro prende. El carro no va a prender si yo no hago los otros pasos. Aquí es lo mismo. Usted no puede vivir, Cristo no puede vivir a través de ti. Tú no puedes ser discípulo de Cristo si no cumples con los dos pasos anteriores. Negarte a ti mismo, que implica que el yo debe morir, y tomar tu cruz. Y tomar tu cruz. Si tú no lo haces, pues te vas a hacer un seguidor de Cristo, sí. Un simpatizante de Cristo, sí, también. Un conocedor de Cristo, muy estudioso, muchos cartones, sí, también. Esos también los hay muchos, pero no un discípulo. No un discípulo. No uno que llega hasta el paso 4, que es la gloria, la bendición, la paz, la gloria de Dios en tu vida. Pablo lo entendió muy bien y por eso en su carta a los Romanos capítulo 8, él motiva a los creyentes que estaban en Roma y que estaban sufriendo persecución. ¿Por qué? Porque muchos de ellos pensaban que por el hecho de ser cristianos pues ya no iban a sufrir más, pero resulta que no. Y por como Pablo lo tiene muy claro, se los explica a ellos. Vamos a buscar Romanos capítulo 8 y vamos a leer del versículo 16 al 18. Dice, el Espíritu, aquí cuando usted vea Espíritu con mayúscula, siempre se refiere al Espíritu Santo, y Espíritu con minúscula se refiere a nuestro propio Espíritu. Dice el 16, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Ay, qué chévere! Y si hijos, también herederos de Dios. ¡Uy, más chévere! Y coherederos con Cristo, no para escocerse. Si es que, aquí viene una condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto significa entonces que para ser glorificado juntamente con Cristo, ¿tengo que padecer con Él? Sí. Esto significa entonces que para ser heredero de Dios, de todas las promesas que hay en la Biblia, y coheredero con Cristo, cosas que nosotros ni siquiera conocemos, ¿tengo que padecer con Él? Sí. ¿No puedo ser heredero y coheredero sin padecer? No. Y esta fue la misma pregunta que le hizo el joven rico a Jesús en Lucas 18. Cuando el joven rico le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la salvación? Y Jesús le dice, bueno, cumple con esto, cumple con lo otro. Y el joven rico le dice, todo lo he cumplido. Paso 1, paso 2. Y Jesús, chuleado, le dice, bueno, ahora niégate a ti mismo y sígueme, vende todo y sígueme. Yo soy más importante que todo eso que tienes. Te puedes negar a todo eso, te puedes decir esto no es más importante y yo sí, y seguirme. Y el joven rico se entristeció. Ese paso no lo quería cumplir. Él quería ser simpatizante, él quería ser un conocedor, pero no quería llegar más allá. Padecer juntamente con Cristo implica crucificar tu yo, negarte a ti mismo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces, tomar mi cruz, crucificar mi yo. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo crucifico mi yo?
Pues cada vez que tú oras por un enemigo tuyo, Señor, bendice a esta persona que me hace tanto daño, clavas tu yo un poquito. Señor, gracias por estas injusticias. No es justo lo que me está sucediendo, pero sé que es necesario porque yo sé que tú haces justicia por mí. Clavas tu yo. Gracias, Señor, porque mis padres nunca me quisieron, porque mis padres fueron duros conmigo, porque mis padres me abandonaron, nunca los conocí. Pero la Biblia dice que con amor eterno tú me has amado y yo perdono a mis padres porque yo debo honrarlos a ellos. Clavas tu yo. Gracias, Señor, por esta enfermedad que tengo. Es grave, pero te doy gracias porque sé que aún en medio de mi enfermedad tú eres bueno, tú eres fiel y tú eres misericordioso. Y clavas tu yo. Cada vez que tú le das las gracias a Dios por la injusticia, por la maldad, gracias, Señor, por esta pandemia que estamos viviendo, porque esto forma parte de tu voluntad y tú estás formando en la iglesia, tú estás formando en la nación, en el mundo, tú tienes el control absoluto porque eres soberano y te doy gracias porque a pesar de la pandemia, tu diestra me ha sostenido. Clavas tu yo. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil dar gracias por las cosas difíciles que vivimos, incluso por la muerte de un familiar. Incluso por la muerte de un familiar. Cuando alguien está enfermo, un familiar está enfermo, si ese familiar es cristiano, va a estar mucho mejor. En vez de estar sufriendo aquí, va a estar mejor al otro lado de la gloria. Y si está a este lado y no es cristiano, tu sufrimiento no debe ser por su enfermedad, sino por no conocer a Cristo en medio de su dificultad. Cuando nosotros fortalecemos nuestras debilidades tomándonos del Señor y quebrantamos nuestras fortalezas, reconociendo que todo nos ha sido dado y que no ha sido nuestro propio mérito, clavamos nuestro yo. A veces el tomar la cruz ha sido malinterpretado, incluso para chistes. Entonces dicen, no, usted no sabe la cruz que yo cargo, allá vive en mi casa. No, ese trabajo que yo tengo, una cruz. No, el calor de esta ciudad, ¿qué cruz? Este es el calor de esta ciudad. Tomar la cruz no es llevar una carga. Tomar la cruz es ponerla allí, al ladito tuyo, y en oración empezar a clavar tu yo. Empezar a reconocer que ya no vives tú, sino que ahora Cristo es el que vive en ti y es el carácter de Cristo el que tiene que reflejarse. Y no hay mejor maestro para eso que la aflicción, el sufrimiento, la dificultad y el dolor. Dice aquí en Romanos 8, dice aquí en el versículo 17, dice que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, Cristo no se glorifica solo, no te pone a sufrir a ti y ahora sí, yo me llevo la gloria. No, dice que se glorifica juntamente contigo. O sea, que la bendición de Dios viene a tu vida y no solo al otro lado de la gloria, también a este lado, mientras estamos aquí. Y entre más cosas tú sacas de tu vida, entre más cosas tú sacas, haces espacio para que el Espíritu Santo pueda obrar en ti. Él como que redecora tu corazón, redecora tu vida, reorganiza, limpia, barra, hace un aseo profundo para poner en ti fruto. Y si tú estás dando fruto, que lleves más fruto, porque esa es la poda del Señor. Y entonces ¿el que va a poner en ti? El Espíritu Santo va a poner en ti amor, va a poner en ti gozo, va a poner en ti paz, va a poner en ti bondad. Y si tú eres bondadoso, te va a dar más para que seas aún más bondadoso. Va a fortalecer tu fe. Y todos van a decir, pero ¿cómo es posible que esta persona tenga paz en esa dificultad? ¿Cómo es posible que esté contento por la pérdida, que esté tranquilo, que esté gozoso? ¿Cómo es posible? Y eso es
porque la obra es del Espíritu Santo en tu vida y es el carácter de Cristo el que empieza a reflejarse cada vez que va siendo más chiquito tú y más grande Él. Él se empieza a glorificar y las bendiciones empiezan a llegar y los frutos del Espíritu Santo empiezan a llegar y tu vida empieza a ser de gloria, empiezas a vivir de gloria en gloria, a vivir de manera gloriosa. La Biblia dice que Dios podía hacer a Daniel 10 veces mejor que a todos los demás. Y Dios puede hacer de ti un hombre, una mujer, 10 veces mejor. Pero tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Pablo lo aclaró después, lo reforzó más adelante, ahí mismo en Romanos 8, en el versículo 28. Este es un pasaje que los creyentes no lo sabemos de memoria. Dice, y sabemos. ¿Qué sabemos? Pues que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y que si yo padezco, es porque es necesario, como lo dijo Cristo, para que la obra del Espíritu Santo se haga en mi vida y para que yo pueda ser no solo heredero de Dios, sino también coheredero con Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí dice, a los que aman a Dios. Y esto más que una condición, si yo no amo a Dios, no. Es una referencia de identidad que hace Pablo. A los que aman a Dios se refiere a los que han aceptado a Cristo en su corazón, le siguen y le obedecen. ¿Y qué le obedecen? Los 2 mandamientos que Él enseñó. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios te ama a ti de la misma manera. Dios te ama a ti con toda su mente, con todo tu corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y Dios quiere que esto sea recíproco, que tú también lo hagas de la misma manera. Y aquellos que son seguidores de Cristo y que obedecen sus enseñanzas son estos, los que aman a Dios y los que amamos a Dios y que podemos vivir bajo la confianza de la voluntad, bajo la fe de los propósitos de Dios, todas las cosas, las buenas, las malas, las agradables, las desagradables, las justas, las injustas, todas las que nos producen dolor, las que nos dan risa, todas las cosas nos ayudan a bien, porque Cristo, el Espíritu Santo y el Dios, los 3 obran en tu vida. Tú eres importante para Dios. A veces nosotros pensamos, no, es que Dios me la tiene montada, es que Dios esto, es que Dios no me saca de aquí, es que Dios no me saca de allá. Es que Dios no me ama. Nunca pienses eso. Dios no está en tu contra. Dios está a tu favor. Tú eres el motivo de la crucifixión. Es tanto el amor de Dios por ti y por mí, que su Hijo cumplió paso 1, paso hasta el 4, morir y resucitar por tu vida, por tu salvación, para poder tener comunión contigo, para poder estar cerca de ti. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba Cristo tocando a tu corazón? En Apocalipsis 3:20 dice que Él toca la puerta del corazón. A veces toca meses, a veces toca años, a veces toca unos días y quiere entrar y cenar contigo. Y eso es comunión. Yo quiero tener comunión contigo. Que tengamos esa intimidad. Dice aquí, los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a sus propósitos son llamados. La Biblia dice en 1 Timoteo 1 que Dios nos llamó con un llamamiento santo conforme a sus propósitos, no conforme a tus obras. Por eso si cuestionas a Dios diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Pero si yo oro, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo soy tan buena gente, si yo no hago nada malo, más malo es Él que yo.
estás quejándote de manera equivocada, porque en 1 Timoteo no dice que sea conforme a nuestras obras. Eso es resultado de una vida cristiana fructífera. Es conforme a los propósitos, al propósito que Dios tiene especialmente para ti, para mí, para tu familia, para la iglesia, para la nación, porque Dios tiene propósitos para todo. A Él no se le escapa nada y por eso todas las cosas ayudan a bien. Ahora, es verdad que muchas cosas, nosotros decimos Satanás, listo, Satanás me envió esta enfermedad, Satanás hizo esto, Satanás me molesta, Satanás por aquí, Satanás por allá. Es verdad que Satanás y sus secuaces nos molestan, nos quitan, nos molestan bastante, pero todo está bajo la voluntad permisiva de Dios. Miremos un momentico para entender esto en el libro de Job. En el libro de Job, el capítulo 42, ya lo último, Job 42, el versículo 11. Nosotros sabemos que Job era un hombre recto delante de los ojos de Dios. Satanás va y le dice, lo voy a molestar porque él te va a maldecir, y Dios dice, listo, hágale, le doy permiso. Y Satanás le quitó todo, le quitó el ganado, los siervos, le quitó los hijos, la casa, la salud, menos la esposa, esa sí no se la quitó. Y después en el 42:11 dice, cuando ya todo fue restituido para Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron, ponga oído aquí, de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Pero no fue Satanás el que le hizo todo? Sí. Pero la Biblia aquí es muy clara. El mal que Jehová. Miren, Dios es soberano y todo forma parte de la voluntad permisiva de Dios. Dios permite en su infinito amor, porque no lo hace para vernos sufrir y complacerse, sino porque Él tiene un propósito para tu vida, porque como dijo Jesús, es necesario. Es necesario. Dios no te pide que lo entiendas ni que lo comprendas. Te van a fundir los fusibles a veces tratando de entenderlo. Dios quiere que confíes en Él, en que su amor por ti es tan grande, que tú estás en el huequito de su mano, que nada se le escapa. Y el mismo Dios que permite que entres a veces a arenas movedizas, el mismo Dios que permite que te hundas un poquito, ese mismo Dios te va a sacar de allí. Porque Él utiliza todo eso, todas esas experiencias, para formar el carácter de Cristo en ti, para que la obra del Espíritu Santo en tu vida sea completa, porque Él te ha llamado a un propósito en esta vida y también al otro lado de la gloria. También al otro lado de la gloria. Por tanto, el conocimiento que tenemos acerca de nuestro Dios determina la manera en que nosotros sufrimos. Determina la manera. Si tú conoces a Dios muy poquito, tu carácter va a ser el primero que va a salir a relucir, vas a querer huir, no vas a querer sujetarte, no vas a confiar, no vas a obedecer, no vas a orar, vas a tirar la toalla y que sea lo que Dios quiera. Pero cuando tú conoces al Dios que tienes, sabes que Dios sigue siendo bueno, fiel y misericordioso, vamos a poder decir, igual que el salmista, en el Salmo 119, bueno para mí fue haber sido afligido. Es necesario para mí, porque Dios me ama tanto, que Dios está trabajando en mi vida, trabajando en mi familia, trabajando en mi iglesia, trabajando en mi ciudad, porque Dios no me ha soltado. Yo soy importante para Él. Dios me ama tanto que Él sigue como el alfarero, quitando lo que no gusta de mí para que yo pueda cumplir sus propósitos, a los que Él me ha llamado
y que me los mostrará cuando yo ya esté listo, en cuanto esté listo, a trabajar, a hacer, a recibir bendición, a recibir recompensa. Y así como Cristo cumplió y su resurrección no solamente fue para su gloria, sino para un bien mayor, la gloria de Jesucristo en tu vida no solo es bendición para ti, sino también es para los que están a tu alrededor, es para un bien mayor. ¿Cuál es nuestra garantía de que todo es así? Romanos 8, del versículo 37 al 39. Dice Pablo, antes, en todas estas cosas, ¿en cuáles? En las tribulaciones, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la pobreza, en la desnudez, etc. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego sigue hablando de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Una vez escuché en una predicación, un pastor decía que las dificultades y el sufrimiento, el dolor, lo que enfrentamos en nuestra vida, las tribulaciones, son las semillas que Dios pone en tu corazón. Tus lágrimas es lo que riega las semillas. Y la oración es el abono que las hace crecer. La oración, a veces decimos, no, pues lo único que puedo hacer es orar. La oración no es el último recurso. La oración es el mejor recurso. La oración es la que alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios, para que nosotros podamos cumplir sus propósitos. La oración es lo que nos posiciona, es lo que nos ubica, es lo que nos revela, es lo que nos fortalece, es lo que nos hace estar con un oído atento a lo que Dios quiere que tú quites de tu vida, lo que tú tienes que dejar de hacer y lo que tienes que empezar a hacer, lo que tienes que sacar y lo que tienes que poner. La oración te fortalece para que puedas resistir el ataque de Satanás, que está bajo la voluntad permisiva de Dios, para que lo hagas, para que atravieses la tormenta de una manera gloriosa. Y una vez pasemos, Cristo se glorifique juntamente contigo. No es una tarea fácil, pero la invitación que Dios nos hace es a que tengamos una nueva perspectiva del sufrimiento y que podamos ver esas situaciones difíciles que vivimos, que tenemos que enfrentar con los ojos de la cruz, con los ojos de Dios. Que entiendas que es Cristo el que vive en ti, hacerte de un buen martillo y empezar a clavar en esa cruz todo lo que es piedra de tropiezo y lo que es estorbo, para que la gloria de Dios se dé en tu vida y en los que están a tu alrededor, para que sea el carácter de Cristo el que viva y aflore en ti y el que todos puedan ver. Te van a ver con cara distinta, te van a ver de una manera distinta, te van a apreciar y a tratar de una manera distinta, porque es la luz de Cristo la que vive en ti. Vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos y vamos a orar. Vamos a orar. Y yo quiero que te des un tiempito para darle allí en tu mente, darle gracias a Dios por las situaciones difíciles que estás viviendo, por las situaciones injustas que estás atravesando, por el dolor, por la pérdida, por la tristeza, que le des gracias a Dios y que le puedas decir a Dios, Señor, gracias, porque es bueno para mí ser afligido, porque al ser afligido yo conozco que tú eres un Dios soberano, y no solo soberano, sino que a través de estas experiencias, que no son buenas de ninguna manera, yo puedo ver tu benevolencia, yo puedo ver tu amor,
tu fidelidad y tu misericordia, porque tu diestra es la que me sostiene, porque tu vara y tu cayado son el que me infunden aliento en el valle de lágrimas, de sombra y de muerte donde me encuentro. Y sé que tú me vas a sacar, y sé que voy a salir victorioso, porque Cristo se glorificará junto conmigo. Padre Santo, enséñame tus estatutos, enséñame a fortalecer mis debilidades y a humillar mis fortalezas. Que el carácter de Cristo sea en mí, que tu Espíritu Santo siga obrando en mi corazón con tu infinito amor, para que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Porque mi alma espera a Jehová, porque mi ayuda y mi escudo es Él. Por tanto en Él se alegrará mi corazón, porque en su santo nombre he confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Te damos gracias, Señor, porque tú fijas tus ojos sobre nosotros, porque nos haces entender el camino por donde debemos andar, y porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú eres un Dios soberano, tú sigues gobernando, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a sus propósitos son llamados. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias y con la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.